Aleluya, Abba. Shalom a todo el pueblo, shalom a todos. Que el Abba nos guarde toda. En la mañana, como siempre, aprendemos a anunciar sus hasadim, la fidelidad que dice ahí, la misericordia, la facultad que Él mismo nos da. Y en la noche confirmamos la emuna, toda al Abba, toda. Nos reunimos en el nombre de Yahshua HaMashiach con la misma petición de siempre, que nos mantengamos dando total Abba, que nos mantengamos en tefila para que podamos tener respaldo de Él, y asimismo si tiene algo suba, comparta toda a Él. Es parte del trabajo que se nos ha encargado, del privilegio que tenemos, entonces toda. Vamos a abrir la escritura en el libro de Mateo. Recuerde algo de lo que vimos ayer. Toda es necesario seguir recabando, seguir mirando, como aprendíamos parte de eso. Toda él. Entonces abra la escritura, revise, tome esferitos, resaltador, trate de mirar para que luego pueda revisar, para que pueda ampliar lo que miramos. Toda al Abba. Estamos congregados en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. El libro de Mateo, el capítulo 24, el verso 3, parte de lo que veíamos, ¿no? Entonces, en el 24:3 del libro de Mateo dice: y estando él sentado, hablando de Yahshua, en el monte de los olivos, los talmidim se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los tiempos? Así tengo yo textualmente, ¿no? Verso 4 dice: respondiendo Yahshua les dijo: miren que nadie les engañe. Verso 5: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Mashiach, y a muchos engañarán. Aquí vemos, como siempre, ¿no? Vamos, que el Abba nos guarde, vamos a mirar parte de las palabras, parte de lo relacionado. Es muy importante porque esto es un acontecimiento que, que se está dando. Es algo que empieza a manifestarse. Entonces, algo que debemos tener clave, debemos tener siempre el pendiente, es que el trabajo del adversario se viene dando desde mucho atrás, pero para este tiempo hay un cumplimiento específico por todo lo que se va dando y lo que el Abba quiera que vamos a mirar. En el 3 dice: estando él sentado, como se dijo, no está aquí, pero se está hablando de Yahshua. Si usted mira el contexto, está hablando de la salvación del Abba en el Hijo. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos. Ayer aprendíamos, ¿no? Lo que es sentar, toda, lo que es estar sentado, lo que es estar en esa posición. Ahora dice en el monte de los olivos. También veíamos todo el Abba, lo que es el monte, una vida de intimidad con el Abba. O en la oposición, una vida de orgullo, una vida de soberbia. Pero aquí está hablando de Yahshua, del Adón Yahshua, de la salvación misma, sentada en el monte de los olivos. Esta parte quiere el Abba que para nosotros sea clara. El monte de los olivos, cuando miramos este monte de los olivos, debemos entender que ahí es donde se produce el aceite. Mire, decimos que el monte es una posición de intimidad con el Abba, es decir, mantener ayunos, mantener un tiempo de tefila específico, un tiempo de estudio asimismo continuo, todo, ¿no? Mantener esa vida de intimidad, de afinidad con el Abba en el monte. Y de los olivos, porque este fruto literal es el que producía el aceite, tanto para la unción como para el alumbrado. Entonces la vida de intimidad con el Abba debe ser para nosotros recibir la unción. La unción en este tiempo es el Ruach, el don del Ruach, el poder comprender, el poder mirar y a la vez también sentirlo en el corazón para que se viva, porque
Hay momentos donde uno está con todo el fervor, pero después se acaba la reunión, pasa un tiempo y como que se olvida. Entonces, esta unción que vemos aquí en el Monte de los Olivos es para que se sienta y para poder vivirla. Y como le decía hace un momento, también para el alumbrado, no para que tengamos más claridad, sino para tener una comprensión de lo que se está mirando en la escritura. Entonces, como vemos, ¿no? Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, claro, en el monte donde quiere el Abba tener una afinidad con él y poder participar tanto del Ruach como de la comprensión. Entonces dice, los discípulos se le acercaron aparte. Esto es muestra de lo que nosotros necesitamos hacer. Discípulo, yo le leí porque textualmente está así, pero aquí la palabra es talmid, o talmid singular, talmidim plural. Los talmidim son las personas que aprenden con diligencia. Yo recuerdo, veía en los comentarios, decía talmidim, decía, los que tienen orden para aprender. Entonces, sí, yo decía, Todal Abba es así, porque siempre aprendemos también por boca del rap, Todal Abba, aprendemos que la palabra discípulo es mandadero, y el Abba no tiene necesidad de mandaderos, tiene necesidad de gente que aprenda con diligencia. Y la diligencia vemos que es, como se vino diciendo, tener tiempos específicos para cada cosa. Entonces dice, los talmidim, los que aprenden con diligencia o los que tienen orden para aprender, se le acercaron aparte. Esto, como le decía, es la cualidad que necesitamos mostrar. Si somos talmidim, debemos acercarnos y no aparte del pueblo, de la congregación, de las enseñanzas, sino aparte de nuestro razonamiento, aparte de nuestra manera de vivir, aparte de lo cotidiano en que nos desenvolvemos, aparte de todo eso. Eso es lo que hace un talmid o los talmidim. Esa característica debemos mostrar como talmidim. Luego dice, diciendo, ¿no? Esta palabra es preciosa porque es con todo el corazón, es preguntar algo pero sintiéndolo. Diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dice, ¿cuándo serán estas cosas? La palabra cosas en el hebreo, que siempre el Abba nos permite revisar un poquito, la palabra es davar. Se traduce palabra, cosa, asunto, consejo. Davar, también palabra, ¿no? Pero aquí dice, ¿cuándo serán estas cosas? Estas cosas que tienen que acontecer, muchas cosas que se va dando en cuanto al nuevo orden mundial, en cuanto a lo que llaman, ¿no? El respeto a los géneros, cómo se definen hoy, entre comillas, porque eso es una abominación, una de las palabras más duras de lo que habla la escritura. En cuanto a todo eso, en cuanto a todo se dice, ¿qué señal habrá de estas cosas? Todas estas cosas que vemos aquí están en la palabra. Por eso le digo, la palabra dabar, del hebreo dabar, quiere decir palabra, pero también quiere decir cosa. Cuando vemos que van pasando estas cosas, la respuesta tenemos en la palabra. En lo mismo que miramos, tenemos la respuesta si mantenemos lo que dijimos hace un momento. Mantener determinados tiempos para el estudio, para la lectura. Ahora tenía el gusto de conversar con alguien y me decía, recomiéndame unas citas. Y sí, hay cosas que uno podría decir, lee esto, lee aquello, pero hay una norma que debemos mantener. Hay algo que no se puede parar
Es decir, la lectura debemos dedicarle un tiempo específico, otro tiempo al estudio, a la investigación, a la revisión de las palabras, de las raíces de las palabras. Sí, pero debemos tener un tiempo determinado para la lectura, que el Abba nos enseñe. Entonces, esta persona que me decía esto, yo decía, sí, que el Abba nos guarde. Decía entre mí, nos falta llevar esa costumbre, nos falta tener esa disciplina más que costumbre, esa disciplina, nos hace falta tener ese orden, porque es parte de lo que miramos aquí. Estas cosas por medio de la palabra tienen respuesta. Y luego dice, ¿y qué señal habrá de tu venida? La señal no es algo que se va a manifestar a nuestros ojos específicamente. Al contrario, la señal debe estar en nosotros para ser reconocidos de parte del Abba. No es algo que se va a mostrar, algo que va a ser impresionante y se va a mirar. No, la señal debe ser vista de parte del Abba en nosotros. Esa es la señal. Claro, aquí le preguntan, ¿y cuál es la señal? Como que iba a haber un acontecimiento. No. ¿Cuál es la señal? La señal es lo que dice el libro de Revelación. Vámonos un ratito. Ayúdenme viendo. Es más, dice que todos los que tenían el Taf. En el libro de Revelación, el capítulo 21. Aquí vemos la señal, ¿verdad? Libro de Revelación, Apocalipsis, capítulo 21, verso 6. Y me dijo, esto está hablando a sí mismo el Malaj, ¿no? Revise todo el contexto, es necesario que vea en casa para que nos quede más claro. En el 21.6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el Aleph y el Tav. En el híbrido, la palabra señal se escribe Aleph Tav. Esta manifestación es del Adón Yahshua dando cumplimiento a todas las cosas. Ahora, esta señal es necesario que sea vista en nosotros, también dando cumplimiento a las cosas del Abba. Es decir, lo que se decía hace un momento, que nos es necesario conocer, nos es necesario estar leyendo constantemente, no perder esa frecuencia, no perder esa disciplina. Y ahí va uno mostrando la señal, va conociendo la señal para poder mostrar esa señal. Entonces, esto es como nos dice, ¿no? Y me dijo, hecho está, lo que usted y yo necesitamos hacer, lo que usted y yo necesitamos cumplir. Yo soy el Aleph y el Tab, la señal. Él es la señal en quien hace, en quien ejecuta, en quien muestra todas estas cosas. Por eso ayer decía en el estudio, yo les ruego, les suplico que lean, decía, que también se nos decía, de una u otra manera sea motivado para que se lea. Y sí, ese es el llamamiento que tenemos nosotros, leer, porque vámonos un ratito al libro de Pedro, ¿verdad? Al primer libro de Pedro, al capítulo 1, primer libro de Pedro, capítulo 1, verso 16. Dice, porque escrito está, primer libro de Pedro, capítulo 1, verso 16, porque escrito está, sean apartados, la palabra es kedoshim, sean apartados ustedes para que el Elohim en toda vuestra manera de vivir esté ahí, para que el Elohim, mire, aquí entra la importancia de la palabra Elohim, lo que siempre aprendemos, la estructura, el trato, el orden, la organización. Dice sean apartados para que conozcamos ese trato, para que conozcamos ese orden, para que seamos puestos o mostremos esa señal del Adón Yahshua, ese cumplimiento de la ordenanza del Abba.
Entonces en el 16 dice, porque escrito está, sean Kadoshim, porque yo soy Kadosh, apartado, puro, limpio. Hay cosas que nosotros de una u otra manera nos hemos contaminado en esta carne, en este mundo, pero en la manera del Abba uno puede ser limpiado, uno puede no serle tomada en cuenta la transgresión. Aquí nos hace el llamamiento a que seamos apartados. Y en lo que nosotros podemos, debemos hacer, estamos llamados a hacerlo, estamos capacitados a hacerlo. Pero hay cosas que por una u otra causa se ha hecho, las cuales nos van a hacer una traba, nos van a hacer causa de que nos desanimemos, de que nos confundamos. Pero no, la Kadusha, vamos un ratito al libro de Tehilim, el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, Todal Abba, Tehilim, que es muy clave, verá, algo que vemos que dice el amado, o como David. En el libro de Tehilim, el libro de los Salmos, el capítulo 32, el verso 1 dice, bienaventurado, aprobado por él, es la palabra que aprendemos toda Abba. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Porque hay cosas que, como le decía, hemos participado, nos hemos contaminado, hemos hecho mal, pero debemos reconocer las que por el cumplimiento de esto, por la compasión del Abba, por lo que hizo Yahshua Mashiach, vamos siendo limpiados para seguir buscando más, para tratar de ir creciendo, para tratar de ir subiendo, porque hay cosas que uno ha hecho o ha pasado y se puede quedar enfrascado en eso, traumado en eso, metido en eso mismo. No, que el Abba guarde, vemos que esto es para más, vemos que es para que vayamos reconociendo, para que vayamos mostrando la señal en nuestras vidas. El Abba tenga compasión de nosotros. Volvamos al libro de Mateo, Todal Abba, libro de Mateo, capítulo 24. Todal Abba. El 24:3 estábamos leyendo, ¿no? Dinos qué señal habrá, ¿no? De tu venida y del fin del Olam. Aquí vemos que este Olam, lo que dice el fin del siglo en español, vemos que este Olam es el cumplimiento de un lapso determinado. Vemos lo que arrancó en un principio en Génesis, no el principio, sino un principio en Génesis, y vemos también el cumplimiento hasta el libro de Revelación. Eso se determina como un olam. Lo que hubo antes y lo que hay después, eso es algo que quiere el Abba que alcancemos a conocer, que nos esforcemos por llegar. Eso es Olam, ¿no? El verso 4 dice, respondiendo Yahshua les dijo, miren que nadie les engañe. Esto es también lo que vemos se avecina. Hay muchas cosas mucha información sobre todo, mucha información que hay en el internet, que hay en los diferentes medios, que pueden ser confusión. Hay reportajes donde dicen que han encontrado sinagogas con el nombre de Yeshua. Hay reportajes, hay videos ahí subidos que dicen, se llama Yeshua porque nosotros encontramos una sinagoga de hace muchos años y ahí está el nombre. Y nosotros tratamos de que la gente haga intimidad con el Abba para que el Abba le muestre. El nombre no es Yeshua. Es porque siempre se trata de determinar el nombre del Salvador y determinar el nombre del Abba.
mientras que estos expresan mucho más, se sale de la comprensión humana, pero ellos aseveran de esa manera. Y sí, es necesario que acontezca todo esto, pero a la vez es necesario que nosotros tengamos el respaldo del Abba, que nos sea dado a nosotros, como se dijo hace un momento, que en nosotros se muestre la señal. Entonces dice, miren que nadie los engañe. Aquí en esta palabra nadie también se puede leer, miren que hombre, que varón, no los engañe. Así está traducido, pero bueno, esto no hay una certeza de que se pueda decir, esto es del hebreo. Verso 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre. Esta cualidad que va a tener o que tiene el adversario en una de sus formas es venir, no dice en el nombre de Yahshua, dice en mi nombre, dice en la naturaleza, en una naturaleza sobrenatural. Dice, muchos vendrán con esa naturaleza sobrenatural. Ojo, diciendo, yo soy el Cristo. Diciendo, yo soy el Cristo. Porque si usted ve la mucha gente que dice ser religiosa, tiene una confianza en Cristo. Y cuando este engaño, o parte, como se dijo en un inicio, cuando parte de este engaño venga, se manifestará directamente como todos le conocen, diciendo, yo soy el Cristo. Dice que vendrá en el nombre del Adón, no en el nombre de Yahshua. Dice que vendrá con la naturaleza de hacer señales sobrenaturales. Eso dice, vendrán en mi nombre. Vendrán con la naturaleza de poder hacer señales, como dice en el libro de Revelación. Dice que se le dará incluso facultad de revivir a los muertos. Claro, y entonces va a tener esa capacidad precisamente para poder ejecutar ese engaño, causar engaño. Entonces dice, diciendo yo soy el Cristo, porque principalmente es así como la gente ha sido engañada hasta hoy. Mucha gente alaba a Cristo. Con una persona podríamos conversar y decía, somos prójimos, pero prójimos no, lamentablemente mm, no podemos ser de todas las personas, porque si una persona alaba a Dios y nosotros le decimos que es una palabra incorrecta y que tan solo necesitamos aprender de parte de él y no quiere, ahí ya no somos prójimos, porque él alaba a Dios y nosotros alabamos o tratamos de alabar al Abba. Y si no hay acuerdo, no se puede ser prójimo. Entonces aquí, cuando vemos que dice que vendrá siendo el Cristo, claro, vendrá a anunciarse de esa manera con las personas que han vivido en ese engaño, que tienen la información pero no quieren salir de ahí. Y luego diciendo, y a muchos engañarán. Esos muchos, quiera el Abba nos guarde, se entiende que son la mayor parte, lo que dice el libro de Zacarías, del capítulo 14, el 9, que la tierra está dividida en tres y dos partes se pierden. Esto de los muchos engañados entran en esa parte. Nosotros no podemos decir tal o cual, pero entendemos que hay un porcentaje así que se pierde. Entendemos. Y a la vez también entendemos que estamos en ese mismo peligro, en ese mismo riesgo de poder ser engañados, de poder ser perdidos, pero que el Abba nos enseñe, porque para eso es de lo que se nos hace el llamamiento, de mirar que nadie nos engañe, de mantener, como se decía al inicio, en un tiempo específico dedicado al Abba. Al Melech de nuestra salvación le damos toda, al Kadosh de Israel le damos toda,
por todas las cosas, por este tiempo, por la oportunidad. Revise, no deje de mirar en casa, amplíe, si tiene algo más, comparta, que el Abba nos enseñe. Recuerde que toda a él, 8 de la mañana tenemos reunión de estudio. Vamos, sobre todo pidámosle al Abba que nos dé permiso de ir. Y si no, por este medio comparta, suba, ya sabe que debemos mantenernos trabajando todo el tiempo. Que el Abba nos guarde, que el Abba nos dé brajá en el Adón Yahshua HaMashiach. Shalom Israel.